Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega. Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 3 de abril, día en el que ha vuelto el fútbol en Primera División, tras el parón, ya sabéis, por los compromisos de la selección española. Es decir, que ha arrancado la 30ª jornada de Liga en Primera y lo ha hecho con el partido de Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Elche, y que ha terminado con victoria del conjunto madrileño, 1-0, gol de Enteca en el minuto 75. El Elche, que se quedó con 10 en el minuto 39 del primer tiempo por la expulsión de Vigas, que vio doble amarilla. De hecho, tan solo hubo 2 amarillas en el primer tiempo de este partido, y las 2 fueron para Vigas. La primera en el minuto 22, la segunda en el 39. Y las 2 para mí eran de amarilla, o sea que está bien expulsado. De esta forma, el Rayo se sitúa a mitad de la tabla, 7 por encima del descenso y a 6 de Europa, está en mitad. Y el Elche al borde del precipicio, es 17º, con tan solo un punto de ventaja sobre la segunda división que marca el Mallorca. El Rayo, que ya piensa en la Conference League, el jueves partido de ida, cuartos de final en Vallecas frente al AEK. Además, para mañana otros 4 partidos a las 9 de la noche, el primero de los 3 enfrentamientos que tenemos en los próximos días entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Primer asalto en el Metropolitano, donde tendremos que esperar a mañana para conocer la lista de convocados del Cholo Simeone, mientras que en el Barcelona, ya sabemos, lo venimos comentando durante toda la semana, no va a estar Rafinha, que se lesionó con su selección y tiene pinta que se puede perder los 3 partidos. Además, a las 4:15, el Real Madrid visita Son Mos para medirse al Mallorca. En los blancos, 3 bajas, Courtois, Mendy y Rodrigo. Y en la lista entra Vinicius, que eso sí, viene cargado de minutos después de jugar los 2 partidos con Brasil. Y también está Bellingham, que no jugó ni un minuto con Inglaterra. Completan la jornada del sábado, 6:30, Betis Español, y 2 de la tarde arranca la jornada del sábado con el partido entre la Real Sociedad y el Levante. En cuanto a la selección femenina de fútbol, hoy Sonia Bermúdez ha dado la lista de 25 convocadas para los partidos de clasificación para el Mundial del 2027, y jugamos contra Inglaterra y contra Ucrania. Novedades, Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Sí, en lista de la selección para 2 partidos muy importantes y con novedades también importantes, como el regreso de 4 titulares que se perdieron en la última lista: Catacol y Mapi León, que vuelven tras superar sus lesiones, y la capitana Irene Paredes y la delantera Esther González, que vuelven tras su ausencia por maternidad. Además está la primera llamada de la centrocampista del Athletic Club, Clara Nevado, 22 años, que va a debutar como internacional, y como te digo, 2 partidos muy importantes. El día 14 en Wembley contra Inglaterra es el más importante de todos, porque las 2 selecciones están empatadas a 6 puntos, y luego el día 18 en Córdoba será el partido contra Ucrania. El miércoles comienza la concentración. Hoy, como era día festivo, no ha comparecido la seleccionadora Sonia Bermúdez, que lo hará el martes por la mañana en Las Rozas. Gracias, Sonia. Además, sigue teniendo secuelas la eliminación de Italia, la no participación en el próximo Mundial, por tercera vez de forma consecutiva. Ya sabéis que dimitió el presidente Gravina y que siguió sus pasos el mismo día Gianluigi Buffon. Hoy ha sido Gennaro Gattuso, el seleccionador, que ha anunciado que no seguirá al frente del equipo, así que los italianos, después del fracaso del otro día, siguen en plena regeneración de la selección nacional tras quedarse fuera de este tercer mundial de forma consecutiva. Por cierto, que hoy viernes han jugado 2 de los equipos que la semana que viene juegan en Champions. El PSG, que ha jugado contra el Toulouse, el PSG que se mide al Liverpool, y también en Portugal ha jugado el Sporting contra Santa Clara. El Sporting se mide en cuartos al Arsenal. Es algo de lo que venimos hablando en nuestro país, el hecho de que algunos equipos que tienen competición europea puedan adelantar sus partidos. Bueno, pues ya veis que en otros países, con otros equipos, adelantan esos partidos a la jornada del viernes para que los equipos lleguen más descansados a los enfrentamientos europeos. En Alemania, preocupación, eso sí, con Harry Kane, que terminó tocado con su selección y no estará en el partido del Bayern mañana contra el Friburgo.
Veremos si es lo suficientemente grave como para perderse o no el partido de ida en la eliminatoria contra el Real Madrid. Y en baloncesto, partidos de la Euroliga, jornada 35. Así que quedan 3 para el final de la fase regular. En el duelo español le ganó Baskonia al Real Madrid 98-96 de 2 puntos. Y el Valencia Basket ganó en la cancha del Bolonia 81-94. Ayer, derrota del Barça. 11:35, contado todo, empezamos. Somos hijos del amor de la clase liberal. Casi no te afecta lo que no te puede matar. Eso también va a pasar. Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad. Vallecas, Óscar Ejido, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, muy buenas. Triunfo importante para el Rayo, para estar tranquilo y sobre todo afrontar la competición europea más tranquilo, mirando la clasificación, ya alejándose con un colchoncito importante del descenso. Hoy el partido viene marcado por esa expulsión de Vigas, que para mí es, Sí, de hecho, ni siquiera el técnico del Elche dice que no sea expulsión. De hecho, vamos directamente a escuchar a Eder Sarabia, que acaba de terminar su comparecencia ahora en la sala de prensa de Vallecas, y cuando le hemos preguntado por esas 2 tarjetas amarillas de Pedro Vigas, ha dicho claramente que es que son. No, son amarillas, las 2 son amarillas. La primera, seguir un poco con el agarrón, creo que la amonesta correctamente, y la segunda, pues bueno, es una acción que ellos consideran como temeraria y es verdad. Sí que creo que también el rigor tremendo que ha tenido con nosotros no lo ha tenido con ellos. Le he dicho que igual es el primer partido de la historia que el Rayo se va sin una amarilla, después de hacer, por ejemplo, entre otras cosas, 17 faltas. Pues mira, justo sale Eder Sarabia ahora de la sala de prensa de Vallecas y por la puerta para montar en el autocar con algunos gritos de aficionados. Estaba muy calmado, muy tranquilo para ser Eder Sarabia, hablando de los árbitros, bastante relajado. Ha llamado mucho la atención esa actitud, pero es que, como dice, tiene que estar resignado porque las 2 tarjetas lo son. Sí, claro. Solo ha habido, como he comentado al principio, 2 tarjetas en el primer tiempo, las 2 han sido a Vigas y las 2 son. Lo digo para que haya comunicación entre el entrenador, entre Eder Sarabia y el club, porque nada más producirse esto, en las redes sociales el Elche lo primero ha puesto infinidad de emojis de una cara sonriente, carcajada limpia, y han comentado esta publicación suya diciendo: minuto 40, tarjeta roja para Pedro Vigas, 4 faltas llevaba el equipo en 40 minutos. Sí, pero de esas 4 faltas, 2 de ellas eran merecedoras de cartulina amarilla y las 2 han sido al mismo jugador. Es que hay que medir la calidad de la falta, no la cantidad. Claro. Y en este caso, además, el que más sabe de esto, que lo está viviendo en el campo, es el entrenador del club, que ha reconocido que las 2 son de amarilla. El Rayito, que se queda, como digo, rompe esa racha de 3 partidos sin ganar, venía de 2 empates, 1 derrota, y es que, claro, en el horizonte la Conference, que aquí es lo que ilusiona a todo el mundo. Semana fantástica, porque hoy era el Elche, rival directo por la permanencia. El jueves 6:45 que en Vallecas es en la década de Atenas, ida de las cuartos de final de la Conference League. Y la próxima semana va a jugar contra el Mallorca, otra final para el Rayo Vallecano, que ahora tiene 35 puntos, que ve el descenso ahora mismo a 6 del Elche, porque le puede pasar en la clasificación al Elche tanto el Levante como el Mallorca. Así que bueno, puede ser una grandísima semana para el equipo de Íñigo Pérez, que hoy, por cierto, ya cumplía 100 partidos en el banquillo del Rayo Vallecano, ha sumado una victoria más. Sí, creo que cumplían hoy él y Jorge de Frutos, que además ha sido designado MVP del partido, así que día de celebración. José Palacio, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, Yago, está aquí Matías Dituro, el portero del Elche. Vamos a preguntarle ahora en directo en el larguero. Que es muy dinámico, que hace una presión de mucha intensidad arriba, y por nuestra forma de jugar, con un jugador menos, se iba a hacer complicado, pero bueno, tuvimos nuestra ocasión de gol ahí al principio, podíamos haber abierto el marcador en el inicio del segundo tiempo. Después creo que el Rayo buscó por todos lados y terminó encontrando el gol. Matías, ¿tú cómo has visto la jugada de la expulsión de Pedro Vigas? Porque ha sido protestada ahí en el inicio por los jugadores del Elche. Tú estabas un poquito lejos, pero has sacado la roja, la segunda amarilla, después de ya que siguiera la jugada. ¿Tú has visto que era roja justa la segunda amarilla al menos? Bueno, no la vi, la verdad, no la veo desde el lugar donde estoy. A ver, sí es verdad que creo que hubo situaciones muy similares a la primera amarilla de jugadores del Rayo que no se han castigado de la misma manera, con la misma sanción, con tarjeta. Creo que Pedro hizo una falta agarrando en campo rival, la primera falta,
saca amarilla, y los jugadores del Rayo en el inicio del segundo tiempo hicieron 6-7 fouls seguidos y ninguno se llevó ninguna tarjeta. Después la segunda tarjeta amarilla, que es que genera la expulsión, no la veo, estoy muy lejos, es una situación de un centro, Pedro quiere rematar el balón con el pie, la pelota va a una altura que se puede disputar con el pie, el jugador rival mete la cabeza muy abajo. A ver, es un penal muy parecido al que nos cobraron en casa, una pelota que va prácticamente a la altura de los pies, que hay que disputarla con el pie. Bueno, al final Pedro lo que quiere es disputar el balón. Matías, cualquier rival a estas alturas de la temporada es necesario para salir de esa zona, pero partidos como este marcan mucho el futuro próximo, ¿o hay que limpiar rápido la cabeza? No, hay que limpiar rápido la cabeza. Tenemos un partido importantísimo de local el fin de semana contra Valencia. Después tenemos Atlético de Madrid en casa, son 2 partidos seguidos en casa. Sabemos que nosotros de local nos hacemos fuerte, que conseguimos puntos. Intentaremos sacar la mayor cantidad de puntos posible en esas 2 fechas y después afrontar el final de temporada de la mejor manera. Pero estamos tranquilos y creemos muchísimo en lo que hacemos, en lo que somos y en que podemos conseguir el objetivo final. ¿Qué os pasa fuera de casa? Porque es verdad que en el Martínez Valero estáis sacando bien los puntos, pero fuera de casa son 15 partidos, solo 4 empates. ¿Qué explicación encuentras a lo que está pasando fuera de casa? Bueno, no sé, la verdad, yo creo que hoy al final el partido lo marca la expulsión. Anteriormente no me acuerdo los partidos cómo fueron, pero este partido lo marca la expulsión, es determinante. Y sobre todo contra un equipo de esta forma de jugar, como el Rayo, que te tiene el balón atrás, que después del gol no empezaron a tener un poco el balón, que hacen presiones altas a mucha intensidad, que no te dejan jugar cómodo. Y bueno, al final quedarse hoy con uno menos en este campo, donde las transiciones son súper rápidas por las distancias, y contra este equipo es difícil. Dejamos a Dituro, el portero del Elche, y vamos a rueda de prensa que comparece Íñigo Pérez, el técnico del Rayo Vallecano. Estamos muy contentos por la victoria, estamos muy contentos por el gol de Randy, y sí, el fútbol y los jugadores del Rayo Vallecano se nutren de este tipo de situaciones. Gente que participa más, participa menos, y que cuando participan menos, como es el caso de Randy, hemos tenido el caso de Alemão en Turquía, que no encontraba también su momento. Cuando entran como entra Randy y encima hace un gol, pues sumado a los 3 puntos, podemos decir que sí, felicidad plena la de hoy. Buenas noches, Íñigo. Más preguntas para Íñigo Pérez. Mateo Parachezular. En primer lugar, enhorabuena por la victoria. Gracias. Te quería preguntar precisamente por el cambio de Randy Anteca. Me ha parecido que has mandado a 4 de tus hombres, les has mandado a jugar a pares, y con eso has generado muchos espacios en el centro. ¿Qué has visto que yo no he visto en un cambio que me ha parecido bastante interesante, por cierto? Bueno, con la entrada de Randy, lo que buscábamos era que en un escenario en el que ellos estaban defendiendo muy bien, y cada vez que progresábamos se componían con 2 líneas de 4 más 1 cerca de la portería, y ahí no estábamos teniendo brillantez o finura para poder desenlazar su defensa. Creo que lo adecuado es ser más prácticos, intentar llegar por fuera, y con Randy y Alemão tener presencia en área. Es cierto lo que dices, que al tener, es un jugador expulsado, nos permite tener superioridades y poder ser más agresivos en lo posicional. Íñigo Pérez, que habla de ese cambio ha introducido en Teca en el campo, que al final ha sido el goleador del partido, y los 3 puntos para el Rayo. Tirar el plan bastante, un poco que incluso teniendo una ventaja, hay que tirar toda la preparación que has hecho durante la semana para adaptar a esas circunstancias. Es cierto que desde el minuto 1 hemos visto que el Elche ha planteado un escenario táctico diferente a lo que ha hecho, por lo menos en todos los partidos que hemos visto, que son muchos el cuerpo técnico, con 4-4-2, jugando más directo de lo que habitualmente ellos hacen, que te generan una atracción con el portero, tomando riesgos. Creo que nos ha sorprendido, o me ha sorprendido en este sentido, y creo que estaban cómodos. Entonces, partiendo de la base que ya desde el minuto 1 había un escenario diferente, cuando nos hemos quedado con uno más, lo que hemos hablado en el descanso es que nos ha pasado, porque somos el equipo que más expulsiones tiene de la liga, y cuando estás con 10 tienes una sensación de si saco algo positivo, si gano, esto es una heroicidad, y te alimentas de ese impulso y de ese entusiasmo. Sin embargo, el equipo contrario está diciendo, bueno, hoy si no gano 3-0 es un fracaso, y te vas cargando de piedras pesadas la mochila, y lo que quería hacer era descargarlo.
Si empatamos, no lo perdemos, vamos a defender bien y hay que ser simples y prácticos, quitaros la sensación. Bueno, dejamos la rueda de prensa de Íñigo Pérez analizando la actual situación del equipo. Para ir cerrando, Palacio, no sé si me dejó algo. Bueno, pues que por segundo partido consecutivo, y aquí hay tema, Yago, Óscar Trejo se ha quedado fuera de la convocatoria del Rayo Vallecano. Los otros dos que se han quedado fuera han sido Fran Pérez e Ilías Acomac, pero tenían molestias, nos lo dijo ya en el día de ayer Íñigo Pérez en la previa, pero también dijo ayer Íñigo que lo de Trejo en el Camp Nou no fue decisión técnica ni decisión unilateral del entrenador. Es decir, que hay algo más. Portillo, el secretario técnico del Rayo Vallecano, ha dicho que los temas tanto deportivos como institucionales se dirán a final de temporada. La realidad es que Trejo va a dejar el club a final de temporada, como ya anunció en sus redes sociales, pero no entendimos muy bien por qué no ha salido hoy, por ejemplo, a cantar La Vida Pirata con el resto de la afición, no ha saltado al campo. Hay tema importante y todo viene, o lo que por lo que podemos saber, lo poco que podemos saber, es que es un tema de vestuario. No tiene nada que ver en este caso, ahora mismo, el tema institucional, básicamente porque lo que quiere Óscar Trejo en un futuro es estar en la dirección deportiva del Rayo Vallecano, tener un cargo en el club, pero eso ahora no es. Lo raro es que se quede fuera de una convocatoria Óscar Trejo, un tipo que es tan importante en el vestuario y para la gente del Rayo Vallecano. Pues veremos cómo acaba esto, pero tiene mala pinta. Tiene que hay ahí un asunto que tienen que resolver y que acabe de la mejor forma posible. Lo próximo del Rayo Vallecano el jueves en casa, el horario horrible, a las 7 menos cuarto contra la AEK, el partido de ida de cuartos de final de la Conference League, donde esperemos que el conjunto madrileño saque un buen resultado para el partido de vuelta. Si hubiese noticia en Vallecas, volveríamos. Gracias, Palacio Ejido. Un abrazo, chao. Y nos metemos en faena y analizamos lo que nos espera el fin de semana, empezando por ese partido. Mañana a las 9 de la noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Barcelona, es partido de Liga, luego se van a ver en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions. Lo que está claro es que para el partido de mañana le urge más al Barça que al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid realmente le da igual quedar tercero o cuarto en la Liga, que prefiere quedar tercero, por supuesto, pero a efectos de estar el año que viene en competiciones europeas y en la Champions, le da exactamente igual. El Barça no, el Barça está peleando con la Liga, por la Liga con el Real Madrid, lo tiene ahora mismo a 4 puntos, mañana juega el Real Madrid precisamente en Somos antes que este partido que tenemos a las 9 de la noche, y ya sabrá lo que ha hecho el conjunto blanco y tiene la necesidad de mantener esa distancia, con lo cual a priori partido más importante para el Barça que para el Atlético de Madrid. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, buenas noches. Pero díselo tú a Simeone, ¿no? Sí, Simeone quiere ganar, porque además entiende que ganando siempre es más fácil llegar al siguiente partido metidos, motivados y con confianza, ¿no? En cambio, si sufres un varapalo importante en un partido, que a lo mejor el entorno también te ayuda a pensar que no vale para mucho, porque lo importante es lo que está por venir, pues luego ese varapalo a veces no es la mejor manera de llegar a un partido como el de la semana que viene. Aquí lo importante, Yago, es que Simeone no va a recuperar a ninguno de los 6 jugadores que tiene lesionados, que hoy ya ha entrenado Jan Oblak con el resto de porteros, pero que no va a forzar, así que mañana va a jugar Musso. Pubil viene entrenando bien y está mejorando, pero no está para jugar todavía. De hecho, el problema de Pubil es que esa molestia en el costado viene porque sufrió una micro rotura. Es la misma lesión que Oblak, pero en cambio en este caso había una pequeña micro rotura, y eso lo que ha hecho es que la recuperación ha sido mucho más lenta y se esperaba ya estar mejor, pero de hecho no va a jugar mañana. Y es duda para el partido del miércoles en la Champions porque no está al 100%. Mendoza va a volver a entrenar el lunes, pero tampoco le da para jugar mañana. Barrios, la recuperación es bastante más lenta y su vista está puesta en la final de la Copa del Rey, a ver si puede llegar a tiempo. Cardoso, que es el último en caer y tiene esa lesión, no le permite estar mañana. Complicado que pueda estar en la Champions, al menos en el partido de ida. Y Llorente, que es baja por sanción. Por tanto, 6 bajas para el Atlético de Madrid en la jornada de mañana. Y en el Barça, Nil Solá, lo que es seguro es la baja de Rafinha, que ya conocíamos, claro. ¿Qué tal, Iago? ¿Qué tal Muy a buenas. todos? Sí, buenas noches. Sí, es básicamente la baja de Rafinha, ya la conocíamos, todavía en Brasil, con permiso hasta el lunes, y tampoco van a estar ni De Jong ni Christensen. Las buenas noticias, aunque no tienen la alta médica hasta ahora, pero la tendrán mañana por la mañana. El Barça vuela a partir de las 11:30 rumbo a Madrid, son las de Balde y también Koundé, junto a Eric García, que es verdad que en ningún momento ha estado lesionado oficial, pero que tenía aquellas molestias de las cuales ya se ha recuperado al 100%, y mañana podrá estar
sin problemas en el Metropolitano. Capítulo de declaraciones, ¿cómo estaba Simeone hoy, Fullana? Bueno, pues Simeone ha estado muy de Semana Santa. ¿Ah, sí? De hecho, lo hemos visto en la procesión aquí sí. en Madrid, con el Cristo de Medinaceli en plena capital, en el Paseo del Prado. Y bueno, pues un poco esta mañana también apelaba a la ayuda divina de cara a poder competir en lo que resta de temporada. Bien, con la misma ilusión que venimos trabajando toda la temporada. Hemos empezado la pretemporada ilusionándonos con llegar a este lugar para poder competir por los lugares donde queremos llegar. Si Dios quiere y nos ayuda, podemos competir como lo venimos haciendo de acá hasta el final. Y bueno, en ese camino estamos. Toda ayuda es buena, pero esta semana creo que Dios está algo atareado, yendo Sí. de procesión en procesión. Bueno, pero otro. quizás lo que está Es esperando... una semana, la semana más cargada del año. Pero el Cholo a lo mejor lo que está esperando es que Dios ayude la semana que viene para recuperar futbolistas y tener más recursos de cara a la Champions, sobre todo en el centro del campo, donde tiene baja de efectivos. Y en cuanto a los partidos, son tanto los enfrentamientos entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona esta temporada, que ya no hay mucha sorpresa táctica, cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada equipo juega a lo suyo, y él dice que son partidos importantes para los futbolistas. El fútbol siempre pasa primero por los futbolistas, más allá de los planteos, más allá de las ideas de los entrenadores. Los que terminan resolviendo este tipo de partidos son la calidad y la jerarquía de los futbolistas. Bueno, pues tenemos a Simeone que está un poquito llamando a la ayuda divina. ¿Cómo estaba Hansi Flick, Neil? Bueno, pues normalmente habla un poco más. Es verdad que nos hace esforzarnos a todos con el tema del inglés. No ha sido una excepción hoy. A ver si algún día lo consigue hacer ya en español Hansi Flick, que dicen que las distancias cortas ya empieza a hablarlo, pero que de momento en rueda de prensa no lo hace. Ha hablado de uno de los temas más calientes de toda la semana aquí en Barcelona, sobre Rafinha y la decisión de dejarle quedarse unos días más en Brasil. No, it's normal. The players were with the national teams and the other way. No hay culpables, es una lesión y hay que vivir con ello. Forma parte de esto. No llega en un buen momento, nos pone tristes y habrá que ver cómo lo gestionamos. Él estaba bajo de moral, vuelve el fin de semana y el lunes estará con el grupo. Le dimos unos días de permiso para que estuviera en Brasil, con su familia, y subir a la moral. Flick no se fía evidentemente del Atlético, conoce mucho a Simeone, a quien ha elogiado, lo ha hecho ya varias veces cuando se enfrenta siempre a los colchoneros, y hoy no ha sido una excepción. Siempre es complicado enfrentarse a ellos. Tienen a uno de los mejores entrenadores del mundo y un equipo con mucho talento. Me gusta lo que hacen. Jugadores como Griezmann marcan la diferencia. Parece que juega con una facilidad increíble. Además, cuentan con un gran ambiente en su estadio, lo que lo hace aún más exigente. Marcos López, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Santi Jiménez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, Marcos, en el horizonte la Champions... En el horizonte la Liga. No, pero ¿qué quiero decir? Que todo el mundo está pensando en esa eliminatoria de Champions, pero mientras el Atlético de Madrid, vamos a decir que sí se puede permitir un pinchazo en Liga, porque no te mete ningún problema, el Barça sí. Por eso decía que en el horizonte para el Barça está la Liga, porque este partido tiene un impacto inmediato en la Champions. Si el Barça es capaz de ganar en el Metropolitano, será su segunda victoria consecutiva sobre el Atlético de Madrid, enterrará, entre comillas, el recuerdo de aquel doloroso 4-0 y afrontaría el partido de ida de la Champions con una mirada y una perspectiva mucho más positiva. Por eso el único partido que realmente interesa y en el que tiene que estar absolutamente concentrado el Barcelona es en el de la Liga, entre otras razones porque si es capaz de ganar en el campo del Atlético de Madrid, podría mantener de momento los 4 puntos de renta sobre el Madrid, en función de lo que haga el Madrid horas antes en Mallorca, pero yo creo que este partido tiene una consecuencia inmediata en el siguiente, y por eso es tan importante, tan valioso para Flick y para sus jugadores, demostrar primero que la última visita metieron la pata y de qué manera, que les costó un título, no llegar a la final de Copa y pelear por defender su corona contra la Real Sociedad, y segundo, que han aprendido de aquella primera parte terrible, horrorosa, donde defensivamente fue un desastre y donde 4 goles de Atlético de Madrid incluso se te quedarán cortos porque el Barça jugó de manera atroz en el plano defensivo. Santi, ¿cómo lo ves tú? Bastante parecido, sí, realmente. Ese es el 4º partido entre los dos equipos esta temporada, van a haber 6 y cada partido ha tenido una historia diferente. Evidentemente
El primero lo hemos olvidado, porque pasó casi desapercibido, si os acordáis. Fue aquel partido adelantado, jugado entre semana, casi clandestino, porque ambos equipos tenían que ir a la Supercopa de Arabia, y el Barça se impuso muy bien, con un Dani Olmo que creo que hizo aquel día su mejor partido. Luego llegó la debacle absoluta que decía Marcos, o sea, el peor partido de la era Flick, clarísimamente, con el Barcelona desde que el alemán dirige al equipo blaugrana en el Metropolitano. Y luego al Barça se le acabó la gasolina en un partido enorme que jugó en el Camp Nou y en el que fue un espectáculo. Por tanto, queda todo abierto porque se nos viene una serie de 3 partidos y digamos que mañana es la segunda temporada de la serie y es el capítulo piloto, o sea, en el que se van a empezar a plantear las cosas, en el que van a haber muchas variaciones porque evidentemente creo, así como que los 3 partidos que han habido ninguno se ha parecido al otro, creo que los 3 que vienen tampoco se van a parecer entre sí. Y evidentemente estoy de acuerdo con lo que decías tú, que para el Barça es mucho más importante que el Atlético, pero el Atlético, como decía Fullana, tiene un entrenador que exige la victoria siempre y que sabe que se ponen los cimientos de... O sea, lo que vaya a pasar en el segundo capítulo va a depender mucho de este. Que esto puede dejar heridas, quiero decir, dependiendo de cómo sea el partido, si por lo que sea encajas más goles o es una goleada al final lo esperado. Evidentemente, si en vez de estar a la distancia que está el Atlético de Madrid del Barça estuviera a 4 puntos como si fuera el Madrid, esto sería otra cosa. Claro. Porque realmente lo lucharían y igual alguno de los jugadores que puede reservar no lo reserva, y el Atlético de Madrid, aparte de la eliminatoria de Champions, en 15 días tiene una final de Copa. Claro, es que a eso voy. Es que a corto plazo el problema lo tiene el Barça, pero a largo plazo lo tiene el Atlético de Madrid. Porque el Atleti, en el partido de vuelta, porque yo creo que se va a decidir en el partido de vuelta, o sea, no sé qué pase. Sería lo lógico. A no ser que pase una catástrofe, todos pensamos que se va a decidir en el partido de vuelta. Si eso pasa, el Atlético de Madrid, 3 o 4 días después, tiene la final de la Copa del Rey Fullana, con lo cual el problema que tiene el Barça en el partido de ida lo va a tener el Atlético de Madrid en la vuelta. Sí, claro, con una exigencia que es un título de por medio. Si es que la vuelta de la Champions, que será en martes, resulta que el sábado se juega la final de la Copa del Rey al cambiarse y avanzarse una semana por el problema con la Feria de Abril de Sevilla. Y esto perjudica claramente ahora al Atlético de Madrid, porque es el que se ha metido en la final. Hubiera perjudicado a cualquiera de los equipos de Champions que se hubiera metido en la final y se hubiera mantenido en estos cuartos de final. A ver, el partido de mañana es verdad que la sensación en el ambiente es que el Atlético de Madrid no se juega nada. Pero la realidad es que este tipo de partidos, como salgas desconectado y el rival te pinte la cara... Claro, si te bailan, eso sí tienes un problema, porque entonces te genera dudas de cara al siguiente partido, que es clave, y además en el Camp Nou, donde se te da peor, donde el Barça tiene más facilidad para atosigar al rival con su gente. Por tanto, yo entiendo que Pablo Simeone diga, bueno, no jugamos nada, o sí, porque al margen de los puntos aquí hay un tema de sensación de cara al próximo partido. Y es verdad que el Atlético de Madrid tiene un problema mañana, porque de las 6 bajas que tiene, 5 serían jugadores titularísimos para este equipo. Claro. Ya hablamos de Oblak, de Pubil... Pero es lo que decíamos ahora. Si llega a ser un partido en el que el Atlético de Madrid está a 4 puntos del Barça, hay algunos de esos jugadores que sí podrían forzar. Pero dada la situación en la que está ahora mismo en Liga, no tiene esa necesidad. No tiene que forzar, entre otras cosas, porque hay algunos problemas que son musculares. Y si tú fuerzas en lo muscular, nadie te garantiza que puedas jugar el siguiente partido o la siguiente semana en la final de Copa. Y ahí es donde está un poco también el riesgo que tiene que medir el Atlético de Madrid. Y otros internacionales. Y a eso le añadimos que ambos equipos vienen bueno, todos los equipos vienen del parón de selecciones, pero el Atlético de Madrid también ha estado con muchos jugadores. 4 jugadores entrenando semana y media, 4. Claro, como el Barça. Es decir, es un poco moneda al aire. O sea, aparte de lo que hemos comentado, se añade el factor de 10 días fuera de la dinámica del equipo. Sí, es un partido raro. De donde venimos, las circunstancias, lo que viene después. Es un poco... Vamos a ver lo que nos encontramos en el partido de mañana. Pues yo creo que los dos le dan más importancia a la Champions, porque no nos olvidemos que el que pase la eliminatoria se plantan en semifinales. Pero, Marcos, yo estoy muy de acuerdo con Fullana en el sentido de que si hay un entrenador que es capaz de enchufar a unos jugadores sabiendo que lo importante es lo que viene después y no lo de mañana, es el Cholo Simeone. O sea, decirle, oye, sí, lo importante es la Champions, para nosotros así a corto plazo, pero como mañana esto nos bailen, tenemos un problema, ¿eh?
Por supuesto, pero es que yo no disocio los dos partidos. Es decir, es evidente que el Barça se juega más en la Liga que el Atlético de Madrid, pero es evidente que el Atlético también se juega mucho porque los dos partidos están conectados, absolutamente conectados, y luego se conectarán todavía más en el partido de vuelta. Y para el Barça es, insisto, la oportunidad de mantener su distancia como mínimo, si es capaz de ganar, como mínimo, en función de lo que haga el Madrid, repito, pero mantener una distancia de 4 puntos, una jornada menos, y habiendo superado la prueba de visitar el Metropolitano, donde tu último desplazamiento fue un 4-0 en la Copa del Rey, pues eso, imagínate la inyección anímica y futbolística que supondría también de cara al partido del miércoles en la Champions. Yo no separo un partido de otro, porque además están tan conectados en el tiempo que es imposible separarlos. Sí, tal cual. Y a todo esto hablábamos de las bajas del Atlético de Madrid, pero Santi, en el Barça baja Rafinha, que es una baja capital. Sí, es el peor momento para la baja de Rafinha, y se centra, el foco se gira, en principio se gira sobre Rashford. Es decir, Rashford vino para esto. Y Rashford es un jugador que está cedido, con una opción de compra voluntaria cifrada en 30 millones, que el Barça se está pensando mucho por lo que cobra Rashford y por la cantidad que es y por la situación de la caja del equipo blaugrana, si la ejerce o no la ejerce. La continuidad de Rashford va a depender de estas 5 semanas. Es un examen para el inglés, realmente. Un jugador que tiene unos buenos números y unas sensaciones que ni fu ni fa. Es decir, no se le puede, si tú le miras fríamente las estadísticas, verás que ha marcado 10 goles, que está muy bien. Pero no da la sensación de haber tirado la puerta abajo y decir, oye, aquí estoy yo. Pero no es Rafinha, pero evidentemente no es Rafinha. Lo que pasa es que tienes a Rashford, que no es poca cosa para saber, pero ahí es donde se le abre un examen cara al público a Rashford en estas semanas. Porque yo creo que mañana sí que va a jugar Rashford, pero que si el invento no sale, no descarto que Flick en los siguientes capítulos de la serie opte, porque lo ha dicho hoy en rueda de prensa además, es que lo ha dicho de hoy, variar y poner a Fermín, o ha hablado de Gavi sin que nadie le preguntara, que de jugar con 4 centrocampistas y dos puntas arriba. Neil, decías. Es que a mí me ha sorprendido bastante la respuesta de hoy de Flick, porque no solo le preguntaban por mañana por el partido, sino por el futuro. Ya lo hemos contado que hay bastantes dudas sobre si se lo van a quedar o no, pero es que le preguntaban por Rashford, se lo ha ventilado en una frase y ha hablado rápidamente de Fermín y de Gavi, que a mí es algo que me ha llamado la atención, porque Rashford evidentemente mañana todos creemos que va a jugar, pero ya ha dejado claro Flick que tiene más alternativas y que si mañana por lo que sea no le sale bien, pues no es nada descartable que vaya a jugar o Fermín o Gavi o con Olmo por dentro en la Champions. Marcos. Decía Santi que se juega Rashford el futuro en estas próximas semanas. Yo te diría que en estos próximos 10 días. En estos 10 días es donde se está jugando el futuro, entre otras razones porque el destino le colocó en un escenario ideal para un delantero. Jugar en el Barça de Lamine, de Pedri, de Fermín, de Frenkie de Jong, de Rafinha es una maravilla para cualquier delantero. Sus números están por encima, como bien dice Santi, de su juego, y ha llegado el momento, desgraciadamente por la lesión de Rafinha, pero ha llegado el momento en que él tiene que demostrar que es un jugador de talla mundial. De hecho debería ser una de las estrellas. Está jugando mejor con Inglaterra incluso que con el Barça, y es su momento. Tiene 3 partidos por delante, incluido luego el derbi contra el Español también aquí en el Camp Nou, para demostrar que tiene opciones y que ha merecido seguir la próxima temporada en el Barça, si es que quiere seguir en el Barça, porque volver al United para mí es dar un paso atrás. Sin duda. Es dar un paso atrás y saber si lo quieren en el United, y si no te quieren en el United ya entras otra vez en otro carrusel de cesiones que bien sabe dónde te puede llevar. Por eso en estos 10-15 días está jugando prácticamente todo su futuro Marcos Rashford. Fullana en el Atlético de Madrid, pendientes de Barrios, que viene de lesión, se lesionó cuando yo creo que estaba mejor en la temporada, cogiendo galones, siendo un jugador importante.
y es importante para el Atlético de Madrid recuperarle en este tramo de la temporada. Sí, es importantísimo. Al final es un jugador capital que tiene que liderar no solo el presente, sino el futuro del Atlético de Madrid. Encima se te lesiona el central que estaba siendo la revelación de la temporada en el Atlético, como es Pubil, con ese pequeño problema con la microrotura que le ha tenido fuera en estos partidos. Tottenham, Real Madrid, Barcelona. Y luego aquí, Yago, también hay que decir una cosa. Alguien se lo tiene que hacer mirar en la Liga. Lo que no puede ser es que el año pasado, recordamos que el Atlético de Madrid en el mes de marzo jugó una eliminatoria de Champions contra el Real Madrid, que puede pasar, porque si los equipos grandes queremos que en Europa estén bien jugando las competiciones últimas, Madrid, Barça, Atlético de Madrid, pueden llegar, y ya van 2 años consecutivos que metes en la Liga Madrid, Atlético de Madrid, antes de un parón. Luego metes al Barça. El año pasado se juntó el Barça de Liga con el Barça de Copa, con el Real Madrid de Champions. Si de verdad queremos que los equipos importantes en España lleguen lejos en Europa, quizás también tenemos que intentar, ya que el calendario se adultera desde el principio, que ciertos partidos no caigan después de un parón de selecciones. Porque si los del Barça vienen de estar entrenando 4 jugadores, los del Atleti 4, hubiera podido ser un clásico, exactamente igual. Hombre, pues quizás lo más aconsejable no es que coincidan estos 3 equipos después de un parón de selecciones, porque entre otras cosas estamos en el mes donde estás jugando el futuro en Europa. Y si tú quieres proteger a los equipos españoles frente a los europeos, hombre, a lo mejor tienes que intentar buscar soluciones si las hay en el calendario, ya que, repito, el calendario desde el principio prácticamente se adultera la mitad del calendario con lo que pide uno, lo que pide otro, el que no quiere jugar en casa o el que no quiere jugar allí. Y luego está lo de los viernes, que como decía yo en el arranque, hoy ha jugado el Paris Saint-Germain, que ha ganado su partido, y ha ganado el Sporting de Portugal, que también ha ganado su partido. Que aquí no tenemos la costumbre, pero es beneficiar a los equipos españoles para que lleguen más descansados. Es cierto que esta fecha también viene de los compromisos internacionales, con lo cual es complicado. La puedes evitar, pero en general no tenemos la costumbre de utilizar los viernes para este tipo de cosas. No sé quién habla. No se tiene. Y yo creo que en el fondo estoy de acuerdo con Pedro en que extrañamente o casualmente caen los partidos gordos después de parones de selecciones. Esto es una cosa bastante habitual. También pasa, creo, en la primera vuelta. Pero para mí el problema es el parón de marzo, que creo que evidentemente se tendría que hacer a final de temporada. No pasa nada. O sea, lo llevas a final de temporada. Juegas toda la liga y entiendo que las selecciones tienen que jugar sus partidos de preparación, pero acabas la liga 2 semanas antes y tienes 2 semanas para prepararlo. Y dicho esto, el Real Madrid juega el viernes de la semana que viene, creo que era contra el Girona, partido de liga. Sí, aquí sí que lo han cambiado. Sí, pero, por ejemplo, pero es que es lo normal. No solo esto, lo que decíais de Francia con el Paris Saint-Germain. Pero es que el Paris Saint-Germain cada vez que lo solicita el viernes, es que le aplazan hasta partidos. Le aplazaron el partido. En Alemania hay equipos que que se está jugando la liga. Que en Lens están fumando en pipa con esto. Sí, normal. Pero bueno, es de alguna forma proteger a los equipos que están en Champions o en competiciones europeas, que yo lo puedo entender. Digamos que al Paris Saint-Germain lo protegen más que a los otros. No tengáis ninguna duda. Eso ya es otro tema. Pero bueno. Quiero que escuchéis también la reflexión que han hecho en el día de hoy el Cholo Simeone, Hansi Flick y Arbeloa sobre lo que sucedió el otro día en el partido de la selección española en la grada de Cornellá. Creo que Lamine hizo un comunicado fantástico. En el fútbol estamos para la inclusión. Creo que es frustrante. Es un número pequeño de idiotas que no entienden de esto. Es momento de pensar y mejorar, no solo en el fútbol, sino en la vida. Todos queremos ser respetados. No importa tu piel, raza, nada. Es momento de cambiar de pensamientos. Bueno, yo creo que es social y es mundial. Ya no es ni de España, ni de Argentina, ni de Brasil, ni de ningún lado. Es social. Respeto que se perdió hace millones de varios años. Respeto que teníamos a los padres, al colegio, a los maestros del colegio, a la policía, al director general de un club, al entrenador, a los presidentes. Y bueno, hoy se perdió y no lo tenemos. Y tenemos que trabajar todos con la conciencia y la visualización de que con fe, creyendo en Dios y sabiendo que el camino es creer, se puede mejorar. Yo creo que España no es un país racista. Si lo fuese, tendríamos un problema todos los fines de semana en todos los campos. Sigo pensando lo mismo, hay que erradicar cualquier tipo de actitud racista en los estadios y en la sociedad. Eso es algo que yo no voy a cambiar y lo voy a seguir defendiendo y pensando, sea quien sea y donde sea. Y en
eso creo que España como país pues tenemos que seguir luchando para erradicar ese tipo de actitudes, pero creo que somos un gran país muy tolerante. Marcos, Santi. Bueno, a mí me parece que Flick ha estado muy bien. Arbeloa... Yo solo en una cosa matizaría de Flick. No han sido unos pocos. Por desgracia, el otro día fueron bastantes... Demasiados. Pero Flick sí que ha hablado de racismo. Simeone con esta historia que le ha cogido de la Semana Santa. Ha pegado fuerte, sí. Sí, ahí mete a Dios en todas partes y tal. Y Simeone ha hablado más de jerarquías, de respetar a la policía, respetar a los presidentes, respetar a los... Que sí, que tiene toda la razón. Bueno, viene a decir que es un problema social, que no es solo que es un problema de educación, realmente. Sí, pero ha evitado hablar de racismo. No le ha salido la palabra racismo en ningún caso. Y luego meter a Dios en esto, ya, bueno, él sabrá, él está en un estado espiritual que bueno, hay cada uno sus creencias y lo que quiere decir. Que yo no tengo, que siempre me recuerda lo que me decía Michael Robinson cuando llegó Osasuna, que dijo aquello que el primer partido llegó el cura del capellán del equipo y les puso a todos a rezar y él pensó, tan malos somos que tenemos que pedirle a Dios poder ganar un partido. Pues no sé, cada uno con sus creencias. Pero y luego lo de Arbeloa, lo de llevar el debate a si España es un país racista o no es un país racista, es coger el rábano por las hojas, porque ningún país es racista o no es racista, porque no hay una lista de países racistas que lo digan en su constitución y nada. Lo que sí que seguro que es España es un país que no lucha contra el racismo. Marcos. Y sobre todo es un país que tiene problemas con el racismo, eso es evidente y absolutamente contundente y para desgracia nuestra se visualizó el martes en el estadio de Cornellá, como antes se había visualizado y verbalizado, insisto, desgraciadamente, en otro tipo de estadios del fútbol español. Yo creo que cuando decimos que España no es un país racista es como si el problema no fuera con nosotros. No, el problema va con nosotros. España tiene un problema con el racismo y eso pertenece y compete a todo el país y a todas las instituciones, empezando por la Federación Española y continuando por el gobierno y evidentemente buscando soluciones que, como ya comentamos esta semana justo después de que pasara aquí en esta antena, son a este tipo de problemas tan graves hay que proponer soluciones drásticas, rotundas. Tal cual. Si el partido no se juega, no me importa nada el partido. Y menos o que se interrumpa. Es decir, exactamente. Está mal. Mira, iba a decir una cosa. Por ejemplo, Lamine, que ha estado fantástico en las redes sociales, quizás es porque es muy joven. Pero Lamine, que es musulmán en ese momento y sí tiene la capacidad de poder escuchar y entender lo que están diciendo, a lo mejor tiene que parar el partido, porque es el referente social que está en el campo del equipo español donde está pasando todo esto. Evidentemente es muy joven. Pero igual ni se enteró. Claro, Lamine tiene 18 años. Por eso te estoy diciendo que es muy joven y que no es lo mismo. Hay una serie de gente en el banquillo, en el palco, en directores de partido, que son los que tienen que hacer eso para que no lo haga un niño de 18 años. Pero si esto pasa, Santi, en los campos, el que sea, el entrenador, el jugador, el directivo, paran el partido, lo van a parar 4 veces. Porque en la quinta va a haber problemas con los aficionados. Lo que no pueden hacer sus compañeros es luego dar una vuelta de honor e ir a aplaudir a la gente que ha dicho. Muy mal, no me gustó nada. Y dicho esto, ¿sabes cómo se soluciona? Te pillan en la grada gritando negro de mierda, mono, tal, no sé qué, 10.000 pavos. Ya verás como a la gente lo que le jode es que le toquen el bolsillo. Y ya verás cómo se acaba la tontería de cuando vayas a un campo a proferir gritos racistas y tal. Ya verás cómo se acaba, porque la gente lo que le molesta es que le toquen la pasta. Le metes 10.000 pavos y ya verás cómo se acaban las gilipolleces. Así de claro. En fin, por desgracia creo que no va a ser la última vez que hablemos de esto. Tomás Roncero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis, amigos? ¿Qué tal? Tengo 2 minutitos para la Desco, pero mañana Atlético de Madrid-Barcelona. No te voy a preguntar con quién vas porque lo tengo claro, pero ¿crees que mañana es un día para... 2 en la quiniela. Te interrumpo, 2 en la quiniela. ¿Cómo que 2 en la quiniela? Pero, vamos, es el 2 en la quiniela más fácil ¿Tú de crees? toda la temporada. Vamos. ¿Tan poca fe tienes en estas fechas que estamos? No, poca fe, no, que tengo muchos amigos del Atleti que me lo reconocen. Dice, nuestra guerra es el martes. Dice, lo último que vamos a hacer es echaros un favor en la Liga. Una derrota que no sea ruidosa para no dar el cante y con discreción. Pero vamos, ya te lo anticipo. Vamos, O sea, la victoria del Barça
Te iba a decir si esperabas recortar puntos esta jornada en el caso que ganas el Madrid, o sea que nada. Esta no, espero la siguiente. Confío más en el Español, en el Camp Nou, en el colisión con el Getafe, que te quiere el Barça. Esas son las fechas que pudiera ocurrir algo. Mañana es imposible que el Madrid recorte, porque el Barça va a ganar seguro. Vamos, además sin necesidad de quemar las naves, porque no va a tener que quemar las naves para ganar. Marcos, Santi, más tres ya. Esto está hecho ya. Si lo saben ellos. Yo no te lo voy a decir, pero lo saben. Este partido ya lo han jugado muchas veces. Estamos en décimo de Roncero ya. Yo estoy convencido, Roncero, que preferiría jugar en otro campo. O sea, para entender a Tomás hay que tener... Yo estoy en posgrado de Tomás, ¿eh? O sea, no. Ha marcado el primer gol el Atleti, ¿no? Vamos, ¿Qué quieres decir, Santi? Vamos a dejarlo aquí, que llegamos a la Desco. Gracias, Fullana. Mañana lo hablaremos. Gracias, Fullana, Nil, Marcos, Santi. Abrazo a los cuatro. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.